su declaración de que el piloto pelirrojo que le amenazó estaba acompañado por un sargento negro. En julio de 1947, las fuerzas aéreas no estaban racialmente integradas, sino segregadas, igual que el resto de la sociedad norteamericana. Había unas cuantas unidades formadas exclusivamente por negros, de modo que era imposible que un oficial blanco tuviese bajo su mando a un sargento negro. Pero sería posible si se tratase de un suceso ocurrido más tarde, cuando en las fuerzas aéreas ya había integración racial. Incluso Kevin Randle, un convencido creyente en la existencia de los ovnis, admite que el relato de Dennis ha quedado muy desacreditado y cuenta su propia y exhaustiva búsqueda de la misteriosa Naomi Maria Self. Glenn Dennis dio el nombre de la enfermera, así que teníamos que encontrarla. Estudiamos los archivos y comprobamos que su nombre no aparecía en el registro de personal ni en la guía telefónica de la base. Repasé todos los datos del año 1947 y no la mencionaban. Buscamos por todas partes y no encontramos una enfermera con su nombre en ninguna. Y la respuesta de Glenn Dennis a esta evidencia fue que no había dado el nombre verdadero de la enfermera. Así que todo se viene abajo. A pesar de las lagunas de la historia de Dennis, algunos investigadores ufólogos siguen sin aceptar las explicaciones que da el gobierno para las declaraciones de Dennis y de otros testigos. El tema del maniquí empleado en las pruebas es ridículo. Para empezar, si han visto el maniquí que hay en el museo, verán que mide 1,80 m. Se comprende que nadie pudiese cometer ese error. Recordarán que la gente que estuvo en el lugar del accidente declaró que los cuerpos eran diminutos. Es imposible cometer ese error. Hay muchos investigadores ufólogos a los que no les convencen los informes de las fuerzas aéreas y están convencidos de que no nos han contado la historia completa, y sus dudas están muy fundadas, dado que el gobierno ha ocultado durante muchas décadas toda la verdad sobre el asunto de los ovnis. Pero ahora el gobierno ha desclasificado sus documentos y es posible realizar un análisis de los documentos históricos originales de aquella época. Jim Wilson, editor científico e historiador aeroespacial de la revista Mecánica Popular, ha examinado minuciosamente estas fuentes originales, unos documentos que registran los hechos cotidianos de Roswell, buscando pruebas de la recuperación de una nave espacial que se estrelló o indicios que revelasen la existencia de un encubrimiento de lo sucedido. En ese aspecto, los documentos desclasificados resultaron muy útiles. Les daré un ejemplo. Es en un pueblo en el que una vez hubo un gran incendio en un aserradero. Consultar el registro de aquel día en el cuerpo de bomberos o en los archivos policiales y comprobar cuántos hombres fueron asignados para la misión y datos por el estilo. Pero cuando miras los registros cotidianos de la área de Roswell, no aparece nada que se salga de lo normal. Por muy pedestres que parezcan, estos documentos aparentemente auténticos podrían ser la prueba más importante que hay en estas cajas. Proporcionan el argumento más simple y más elocuente a favor de la tesis del gobierno y quitan credibilidad a las declaraciones sobre supuestos accidentes de naves extraterrestres en Roswell. Pero los investigadores ufólogos sostienen que todavía queda mucho por averiguar sobre lo que ocurrió realmente y prosiguen con sus investigaciones sobre el encubrimiento del gobierno. En su informe de 1998, las fuerzas aéreas citaron una serie de proyectos gubernamentales de alto secreto como posibles explicaciones a las supuestas apariciones de ovnis en Roswell, con la esperanza de dar por cerrado el caso. El informe de las fuerzas aéreas, Roswell, caso cerrado, es probablemente un poco prematuro. Por supuesto, no cierra el caso de todas las apariciones de ovnis. Y también descubrimos que hubo muchos proyectos relacionados con el fenómeno de los que no hacen referencia ni remotamente. Entre estos documentos y otros materiales recientemente desclasificados, nuestros expertos han encontrado muchas pruebas de otros proyectos gubernamentales de alto secreto. Estos proyectos podrían ayudar a explicar algunas de las extrañas historias contadas por los testigos de los accidentes de las naves extraterrestres.
Por ejemplo, en su informe de 1998, las fuerzas aéreas solo hacen una breve mención de los experimentos de biología espacial relacionados con las pruebas de globos de grandes altitudes. Pero un examen a fondo de los archivos gubernamentales revela que los experimentos con animales vivos eran una parte integrante de muchos programas de vuelos de prueba. Estos experimentos de biología espacial empezaron con animales como ratones y monos que enviaban a grandes alturas. Estos experimentos eran documentados con filmaciones que muestran los efectos producidos sobre los animales, como los producidos por la radiación cósmica, los cambios en la fuerza de gravedad y los impensables traumatismos causados por un regreso a la Tierra a gran velocidad. Era un asunto muy peligroso porque lo que sube tiene que bajar. Muchos de estos animales murieron en el desierto como resultado de su participación en estos experimentos. Ciertos detalles del programa de biología espacial plantean nuevas preguntas. ¿Podrían ser que los alienígenas supervivientes vistos por los testigos fuesen en realidad primates utilizados en experimentos de biología espacial? Imagine que es un ciudadano que viaja por el desierto y se encuentra con un artefacto que se ha estrellado, con animales muertos en su interior, con monos vestidos con traje espacial. ¿De qué pensaría que se trata? El historiador aeroespacial Jim Wilson ha encontrado pruebas de otros varios proyectos de alto secreto que tampoco se han mencionado en los informes de las fuerzas aéreas. Entre ellos, hay un proyecto secreto en el que las fuerzas aéreas diseñaron un platillo volante de 12 metros de diámetro, un artefacto con la posibilidad de provocar un diluvio nuclear sobre la Unión Soviética. Pilotado por 4 hombres e impulsado por energía nuclear, el vehículo de reingreso lenticular estaba diseñado para ser puesto en órbita por un cohete a 500 kilómetros de la superficie terrestre. Creemos que una gran cantidad de las observaciones de ovnis de los años 50 y 60 pudieran tener que ver con este tipo de tecnología, que también podría explicar los casos en los que la gente sufre quemaduras debidas a la radiación tras haber visto cosas pocas en los cielos. Jim Wilson y otros prominentes miembros de la comunidad científica creen ahora que proyectos como el Proyecto Mogul, la Operación High Dive, el Proyecto Excelsior y el vehículo lenticular de reingreso son solo la punta del iceberg. Predicen que el gobierno todavía tiene mucho más que revelar acerca de otros proyectos de alto secreto realizados sobre los cielos del desierto de Nuevo México a partir de los años 40. Así que, si bien el gobierno podría seguir encubriendo los hechos, es un encubrimiento que no tiene que ver con los extraterrestres y sí mucho que ver con el secreto militar. A pesar de la permanente controversia acerca del papel del gobierno en el caso Roswell, cada vez hay más expertos que están de acuerdo en una cosa, que probablemente no existen pruebas para demostrar la presencia de alienígenas en Roswell. Si se hubiese estrellado un platillo volante en Roswell, en los archivos de la Seguridad Nacional constaría que se había tomado alguna medida al respecto. Se habrían aplicado ciertas medidas, habrían desarrollado aparatos de detección y se habría planteado el problema de la posibilidad de una invasión de habitantes de otro planeta. Pero no hay nada de eso. Se tomaron medidas por valor de billones de dólares para hacer frente a amenazas terrestres y no se tomó ni una sola medida contra la posible amenaza de otro planeta. Tras años de investigación, de 2 extensos informes gubernamentales y del testimonio de cientos de testigos, todo ello documentado en estas 11 cajas, todavía no hay pruebas concluyentes de que una nave espacial se estrellase en Roswell. Pero esa falta de pruebas concretas puede que no convenza nunca a los que creen de verdad en los ovnis. El problema fundamental que ha tenido siempre el gobierno con los incidentes de Roswell es que tiene que demostrar un elemento negativo. Tiene que demostrar que no guarda un platillo volante. ¿Y cómo se puede demostrar que no se tiene una cosa? No se puede demostrar, sobre todo cuando resulta tan atractivo creer en todo lo que supuestamente ocurrió en Roswell.